Bienvenidos a Mundo PC. Hoy vamos a ver un concepto fundamental en cualquier lenguaje de programación, las variables. Vamos a entender qué son y para qué sirven, explicado de una forma sencilla y clara. Podemos imaginar una variable como una caja donde guardamos información. Esa caja tiene un nombre que nosotros elegimos, y dentro podemos guardar datos como números, textos o valores que cambian con el tiempo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un teclado, de la marca Lenovo, que cuesta $50. Estos datos podemos almacenarlos en variables. Por ejemplo, para la marca de Lenovo podríamos crear una variable, llamada marca. En ella almacenaríamos el valor de Lenovo. Para el precio, podríamos crear otra variable llamada precio, donde almacenaríamos los $50. De esta manera, cada vez que queramos usar esa información en el programa, solo tenemos que llamar al nombre de la caja. ¿Para qué sirve? Las variables nos permiten que los programas trabajen con diferentes tipos de datos de manera dinámica. Por ejemplo, podemos usarlas para sumar los precios de varios productos y generar la factura de una compra, o por poner otro ejemplo, para guardar los datos que introduce una persona en un formulario. Dicho todo esto, ya sabemos qué es una variable y para qué sirve en programación. Más adelante iremos profundizando en este tema, pero lo importante en este vídeo es que os quedéis con una idea clara de qué son y para qué se utilizan. Nos vemos en el próximo vídeo.